El presidente Daniel Noboa lideró la entrega de vehículos blindados a las Fuerzas Armadas en el Cantón Quevedo, en Los Ríos. Buenas tardes. El presidente de la República, junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también los altos mandos militares, formaron parte de la entrega de 35 vehículos militares blindados hacia las Fuerzas Armadas en el Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Los vehículos corresponden a 33 vehículos militares blindados David 4x4 y 2 Embo B 6x6 a las Fuerzas Armadas. Estos vehículos son de procedencia israelí y sudafricanos, que estarán a disposición del personal militar para combatir la delincuencia organizada. Con esta entrega se completa la flota de 137 vehículos militares multipropósitos que se adquirieron en el año 2022 con una inversión que superó los 65 millones de dólares. Las dos primeras entregas de los vehículos se realizaron en agosto y diciembre de 2024 y la última hoy, 15 de julio de 2025. También es importante mencionar que el presidente de la República, durante su discurso, mencionó los operativos y los resultados que se han ejecutado por parte de las Fuerzas Armadas con la implementación y dotación de vehículos y de armamento. Escuchemos. Los resultados están a la vista, pero no puede haber seguridad real si nuestros soldados siguen combatiendo con lo mínimo. Hoy entregamos 35 vehículos blindados, que se suman a la flota de más de 100 blindados que ya entregamos en agosto y diciembre del 2024. Además, el primer mandatario mencionó las leyes aprobadas y enviadas que solo estarán activas para quienes día a día luchen por el bienestar de los habitantes de este país. Escuchemos. La guerra que libramos no se ganará con discursos, se ganará con decisiones firmes, con blindados y con valentía. Si Ecuador concluyó las negociaciones con Estados Unidos para reducir aranceles aplicados a más de 180 países, ningún sector productivo nacional se verá afectado. Las negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos para la reducción de aranceles vigentes desde el 5 de abril y que afectan a más de 180 países ya concluyeron. El hecho de que estemos sentados con Estados Unidos conversando de por sí es un logro. O sea, eso habla acerca de que nos encontramos en un grupo distinto, ¿no?, de países. Fueron 3 rondas de conversaciones desarrolladas en el marco del Consejo de Comercio e Inversiones, una mesa de alto nivel que se ha convertido en un espacio clave para consolidar acuerdos bilaterales. Se ha tenido mucho cuidado de proteger a los sectores sensibles. En eso sí hemos sido muy cautos y muy prudentes, la verdad, de estar ahí pendientes para no afectarlos. Para los especialistas, este acercamiento tan inmediato, considerando el extenso listado de países interesados, representa un avance significativo. Realmente el Ecuador tiene una balanza comercial positiva con los Estados Unidos. Sin embargo, pues no le quita trabajo, las exportaciones del Ecuador no le quitan trabajo a trabajadores en los Estados Unidos y por lo tanto es menos grave la situación con países como el Ecuador, además que son más pequeños, que países que sí compiten con producción, con servicios, con Estados Unidos. Esto contrasta con lo que ocurre en la Unión Europea y México, ya que el sábado 12 de julio el presidente Trump anunció que impondrá un arancel del 30% a los productos provenientes de estos territorios y esta medida entrará en vigor el 1 de agosto. Son una situación que no solamente responde a lo económico, sino también a lo geopolítico. Ecuador por ahora se mantiene a la espera de la notificación oficial por parte de Estados Unidos, la cual se estima llegará durante la primera semana de agosto. La decisión es unilateral por parte de Estados Unidos y Ecuador, después de haber hecho una gran misión y una misión que ha acercado a que tengamos un excelente resultado, tiene que esperar. Este es un proceso que marca un paso importante para el desarrollo del país, en su intención de fortalecer la relación comercial con uno de sus principales socios estratégicos. Tras la aprobación de una reforma para evitar la contratación de familiares, ya han salido 40 personas con relación de consanguinidad o afinidad. 2 de ellas pertenecen al círculo cercano del asambleísta Santiago Díaz, acusado por violación. La reforma interna de talento humano de la Asamblea Nacional, aprobada este 12 de julio por el Consejo Administrativo, ya logró que se desvinculen 2 funcionarios allegados al asambleísta Santiago Díaz, acusado por violación, que actualmente está prófugo. El sobrino de Santiago Díaz ya fue desvinculado ayer. Él trabajaba en el despacho de la asambleísta Cristina Jacome. El día de hoy, asimismo, en el despacho del asambleísta Valladares, ha estado trabajando también una cuñada de Santiago Díaz,
Casas, que también ha sido removida. Según el asambleísta Sergio Peña, estos no serían los únicos vínculos que tiene el asambleísta de la Revolución Ciudadana, pues varios de sus familiares trabajan en distintos puestos. Tengo entendido, municipio de Quito, entre otras entidades, tendrá que verificarse porque esto de aquí es un tráfico de influencia claramente. Debemos llegar hasta las últimas consecuencias de lado y lado. Esta reforma lo que busca es depurar e impedir que el nepotismo sea parte de la función legislativa y hace importantes cambios al artículo 7, que impiden la contratación de personas con relación de consanguinidad o afinidad, que ya ha dado resultados. Además, señalan reglas que ahora deberán cumplir los asambleístas de manera obligatoria. Con la aprobación de esta reforma, la Asamblea Nacional ahora da un primer paso para una depuración interna que busca frenar el nepotismo y recuperar la credibilidad institucional. Ahora ya puedo desvincular a familiares. Aunque los cambios apenas comienzan, ya han tenido efectos concretos y sientan un precedente para fortalecer la ética en la función legislativa. El reto ahora será garantizar que estas nuevas reglas se apliquen con firmeza y sin excepciones. Un plazo de 30 días dio el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, para depurar el legislativo. Esta mañana anunció que son alrededor de 40 los familiares de asambleístas y también de servidores legislativos de alto nivel, los que ya han sido desvinculados de las labores aquí en la Asamblea Nacional, de parte de ADN, incluso de algunos de sus despachos y también de la Revolución Ciudadana. La desvinculación más reciente en la Asamblea fue de uno de los asesores del asambleísta de la Revolución Ciudadana, Cristina Jacome. En su despacho trabajaba el sobrino del asambleísta Santiago Díaz, acusado del delito de violación. Con él son alrededor de 40 los familiares de legisladores y de funcionarios legislativos de alto nivel que han salido de la institución, anunció el presidente Nils Olsen. Necesitamos la renuncia a más de 40 funcionarios dentro de la Asamblea Nacional, de los cuales me parece que fueron 4 o 5 que renunciaron, el resto lo logramos nosotros desvincular porque el reglamento lo permitía. Hay que recordar que hay que hacer los cruces con el registro civil para poder verificar cuáles asambleístas tienen a sus parientes trabajando dentro de la Asamblea. Sin embargo, hay casos sobre los cuales no puede actuar, aseguró. Por ejemplo, sobre el del asambleísta Dominic Serrano, suspendido por dibujar durante una comisión. Se debía principalizar la hija del legislador Egner Recalde, la que se excusó, y este martes actuó la cuarta suplente. En ese caso son puestos por elección popular. El CAL o yo como presidente no puedo desvincular a asambleístas o personas que han sido electas por elección popular. Depuración que no convence al correísmo, pese a que sus asambleístas se han visto salpicados. O sea, hagamos las cosas bien. Den a conocer los nombres, den su baño de verdad. Según el legislador Sergio Peña, los casos de nepotismo que se han identificado en la Asamblea son más de 50. Tengo conocimiento de que aproximadamente 53 personas van a ser desvinculadas. Para este proceso de depuración interna, Olsen dio un plazo de 30 días. Y bien, para finalizar, contarles también que ya se emitió por parte del Ejecutivo el reglamento para la aplicación de la Ley de Inteligencia que se aprobó aquí en la Asamblea Nacional, que entre otras cosas regula la posibilidad de que la fuerza pública pueda allanar o detener a una persona sin orden judicial. La asambleísta Yajaira Urresta denunció que uno de sus asistentes fue víctima de amenazas directas contra su integridad. La legisladora indicó que para priorizar la seguridad de su familia y del equipo de trabajo que la acompaña en sus funciones, tomó la decisión de cancelar sus actividades públicas. El registro de la propiedad de Manta permitió vender la casa incautada del hermano de alias Fito. El gobierno denunció que la transacción se dio pese a que el familiar cumple prisión preventiva por el caso Blanqueo Fito, que investiga lavado de activos. Otra vez alias Fito y sus tentáculos. Ahora la venta de esta vivienda anteriormente allanada para fines investigativos, ubicada en la ciudadela La Pradera, en Manta. Evidencia que pese a que el narcotraficante está a poco de enfrentar a la justicia estadounidense bajo la modalidad de extradición pasiva, su poder sigue consolidado en los mandos medios de las diferentes dependencias de Manabí. Así quedó evidenciado el pasado 5 de junio en el registro de la propiedad del GAC del Cantón Costero Manabita, donde pese a que el bien había sido allanado en junio del 2024, tan solo meses después de la fuga de Fito, George Moreira Mendoza, funcionario de la institución, realizó el trámite para la venta. Y aquí algunas observaciones. Porque todo lo que tiene que ver con bienes inmuebles, para que surta alguna consecuencia jurídica, tiene que estar inscrito. No basta con tener, por ejemplo, un contrato de compraventa. Si yo no lo llevo al registrador y se inscribe, esa propiedad todavía no está a mi nombre. De tal manera que lo que habría que verificar es, según la historia de dominio,
¿verdad?, si había algún tipo de orden judicial previa debidamente inscrita. O en el evento de que habiendo estado inscrita se hubiese inobservado, podría proceder la comisión de un delito de incumplimiento de órdenes de autoridad competente. Según la documentación expuesta desde el Ministerio del Interior, la inscripción de esta vivienda con número 1331 estuvo a cargo del hermano menor de Fito, Yandri Macías Villamar, quien además es investigado por lavado de activos. Ahora, como nuevo propietario figura Juan Cedeño, que conforme a la información también proporcionada tendría procesos judiciales por extorsión. La persona final o el adquiriente final solo podría tener responsabilidad en el caso de que habría participado en una transferencia dolosa del bien con el fin de ocultarlo. Independientemente de eso, lo más idóneo es iniciar un proceso de extinción de dominio y pedir como medida cautelar durante el procedimiento de investigación patrimonial que no se pueda vender. Evidentemente la Fiscalía se conforma con los procesos penales cuando tiene una herramienta muy eficaz. Dentro de las investigaciones que giran en torno a alias Fito, los hallazgos no faltan. Ahora un nuevo búnker fue encontrado en otra vivienda de 3 pisos en la que habitaba la familia oficial del líder de la banda criminal Los Choneros. El embajador de Italia, Giovanni Davoli, asegura que las relaciones entre el país europeo y Ecuador están en su mejor momento. La cooperación en materia de seguridad continúa, no obstante, aún sería complicado que entre una base italiana al país. Meses después de la firma de un convenio entre Ecuador e Italia para la cooperación para fortalecer el sistema judicial, fiscal y penitenciario, el embajador de Italia, Giovanni Davoli, asegura que se ha avanzado mucho. Y usted va a ver, casi todos los días hay noticias sobre boss que se rindieron, boss de la mafia que hemos preso. Todas esas noticias buenas son gracias a los convenios que firmaron. Justamente a finales de este año se prevé los ecuatorianos seamos consultados acerca de las bases extranjeras en el país. Sin embargo, para que vengan bases europeas a Ecuador, debe hacerse una coordinación entre naciones de ese continente. Es también complicado porque en este momento Europa está enfrentando una crisis, una guerra a su propia puerta. Estamos muy ocupados en la defensa de la soberanía de Ucrania, pero igualmente estamos muy conscientes que la amenaza que llega desde aquí, desde Sudamérica, estamos totalmente conscientes que también esta es una amenaza a nuestra seguridad. Además, indicó que se están llevando a cabo capacitaciones por parte del gobierno italiano a la Policía Nacional. Vamos a empezar muy pronto un curso de e-learning a distancia para capacitar policía ecuatoriana, uno experto italiano aquí, especialmente en el dominio del lavado de dinero. Con respecto al canje de deuda por $10 millones para fortalecer la seguridad, Davoli indicó que aún falta pulir algunos detalles para inyectar más recursos a la cooperación y dotar a las fuerzas del orden con más equipamiento. Y el SOTE volverá a operar a partir del jueves, según el gobierno. Esto tras una histórica caída de la producción petrolera que en julio se redujo a la mitad del promedio mensual. La portavoz oficial de Carondelet adelantó que se ejecutarán acciones para evitar una nueva paralización. Desde inicios de 2025, Ecuador venía produciendo un promedio de 370.000 barriles de crudo al día, pero en julio la producción se ha desplomado a, en promedio, 156.000 barriles diarios, aunque hubo fechas como el 12 de julio pasado, en las que la producción no se acercó ni a los 40.000 barriles al día. Las razones: la suspensión del SOTE y del OCP, a propósito del temporal en la Amazonía y de la erosión regresiva del río Coca, que ante la limitada capacidad de almacenamiento en el país, obligó a apagar parcialmente pozos y suspender la exportación petrolera. Esto sumado al cierre progresivo del ITT. Solo en la primera semana de julio el país dejó de percibir unos $109 millones, obligándose además a importar derivados para atender la demanda local. Se está importando mucho más, especialmente diésel. Todo esto es gastos para el Estado. Y con mucho menos petróleo, las refinerías tocaron fondo este fin de semana, sin stock. Aunque el informe de este lunes por la mañana refleja un panorama diferente, se encuentran a menos de la mitad de la capacidad instalada. Así tuviéramos el petróleo, no tienen la capacidad de procesar. ¿Por qué? Porque no se ha dado el mantenimiento y la inversión necesaria. Pero desde el gobierno hubo anuncios este lunes. A partir del jueves 17 de julio se reactiva el SOTE y se ejecutará un plan de mantenimiento para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Sí, en efecto, hay una paralización y hay una afectación por los efectos del clima. Sin embargo, se están llevando a cabo los trabajos y se espera, tal como lo acabo de anunciar, que el día jueves volvamos a tener un arranque del bombeo de acuerdo a la planificación que se está considerando. Entre los anuncios, además, que la refinería de Esmeraldas, que se encuentra fuera de servicio desde el incendio ocurrido el 26 de mayo pasado, volverá a operar paulatinamente desde el 22 de julio, fecha en la que además se espera volver a reactivar las exportaciones. Si en la Asamblea hay apoyo al anuncio del gobierno de ofrecer una recompensa para dar con el paradero del legislador Santiago Díaz, acusado de violación. El correísmo dice que está en manos de la justicia y ADN insiste en su destitución del cargo. La recompensa de $100,000 que anunció el gobierno para quien dé información que permita localizar al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz, acusado de violación a una menor, no tomó por sorpresa a sus ex compañeros de bancada. Verónica Íñiguez dice que en las filas del correísmo supieron de él hasta antes de que sea expulsado. Hemos decidido no interferir en lo que tiene que ver con el proceso de justicia. Es por eso que más bien estamos también del lado de la ciudadanía y de todo el pueblo ecuatoriano, que lo que busca es que se haga justicia en este caso, así que sabemos muy bien que el acto es repudiable, es abominable. Mientras esto ocurre, el Consejo de Administración Legislativa CAL le negó el pedido que hizo Díaz para tomar una licencia sin sueldo y en la Comisión de Justicia, de mayoría oficialista, fiscalizan el caso. Natalie Murillo de ADN insiste en que se debe buscar los mecanismos para su destitución. No se le permita salir del país al señor Santiago Díaz, que ya no se haya fugado, como es el proceder siempre de los que están en problemas dentro de la Revolución Ciudadana y que no le veamos mañana desde México o desde Venezuela dando opinión pública. Lo que sí, el correísmo cuestiona es que el gobierno pretenda politizar el caso, pero ADN se defiende. Están aplicando la rigurosidad solo en los casos que salpican a la Revolución Ciudadana, más no están viendo filas adentro. Sabemos que quienes tienen rabo de paja siempre andan escondidos o fugándose del país. ¿Pero qué dice la ley de la función legislativa sobre la ausencia de un legislador? El artículo 114 es claro. La ausencia injustificada de una legisladora o legislador por más de 30 días consecutivos o más allá del plazo máximo de licencia permitido por esta ley se considera abandono del cargo. En ese caso, el Consejo de Administración Legislativa procederá a la principalización definitiva del asambleísta suplente o alterno. Por el momento, su curul en el Pleno está vacía. 19 expedientes disciplinarios de funcionarios judiciales han prescrito porque el Pleno del Consejo de la Judicatura no los conoció a tiempo. La institución no ha podido sesionar desde el 8 de julio. Aunque el Consejo de la Judicatura se plantea la posibilidad de declarar en emergencia a la función judicial por déficit de jueces, es ese mismo órgano el que desde hace 3 meses ha trabajado con solo 3 de sus 5 miembros, vocales con funciones prorrogadas que se han visto impedidos de sesionar desde hace una semana. Pues desde el pasado 8 de julio la vocal Yolanda Goyes presentó un certificado médico, lo que los ha dejado sin quórum. El resultado, expedientes disciplinarios prescritos. Del 8 al 12 de julio han prescrito 19 expedientes, 10 casos gravísimos. Hasta el próximo 21 de julio, fecha en la que se estima que el Pleno pueda volver a sesionar, 28 expedientes disciplinarios prescribirán. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura corre el riesgo de que su falta de quórum sea permanente, pues en esa misma fecha se reactiva el juicio político en contra de Yolanda Goyes. Para la abogada experta en política pública Karen Sichel, el origen de esta crisis es institucional y político. Que devela que el Consejo de la Judicatura tiene muchísima influencia política que impide que sesionen normalmente. Si es que el Ejecutivo quisiera realmente reformar la justicia, lo que haría es alterar vía reforma parcial la conformación del Consejo de la Judicatura, la manera en la que se conforma, las funciones que tiene. La designación de los vocales del Consejo de la Judicatura se hace por ternas de 5 instituciones del Estado. La responsabilidad recae en el Consejo de Participación Ciudadana, que por encima de la urgencia de integrar este organismo ha decidido esperar, a pesar de que ya cuenta con 3 de las 5 ternas. Que es una institución completamente fallida. Es un consejo que se ha demorado más de 9 años en varias ocasiones de designar ciertas autoridades. Podrían nombrar un suplente del doctor Benavides y así facilitarnos sería, sí, una solución parche. Además de los procesos disciplinarios estancados, el Pleno de la Judicatura no ha aprobado los reglamentos para concursos de jueces nacionales y provinciales, así como aquel que permitirá evaluar a los magistrados.
Este tiempo de ausencia de evaluación es el primer parámetro que ha generado que los jueces se sientan con esa solvencia de actuar al margen de la ley. De acuerdo a Sichel, parece que a todas las entidades estatales les resulta cómodo que no exista nadie observando y sancionando el mal actuar de jueces y fiscales. Carlos Fantoni, el primero de la terna propuesta por el presidente Daniel Noboa para ocupar una vocalía en el Consejo de la Judicatura, renunció tras admitir que hay conflicto de intereses, pues es asambleísta suplente de la legisladora titular Sade Fritzschi del partido oficialista Acción Democrática Nacional. Falconi, en el tercer candidato propuesto por el Ejecutivo, que incurre en inhabilidades por ser parte de ADN. El primero en renunciar fue Andrés Jaramillo Martínez. El Observatorio de Control Ciudadano busca la revocatoria del mandato del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, por el retraso de los concursos para designar autoridades. Por primera vez en la historia del Consejo de Participación Ciudadana se anuncia la activación del proceso de revocatoria del mandato de uno de sus miembros. La noche del lunes, el Observatorio de Control Ciudadano solicitó vía electrónica al Consejo Nacional Electoral se admitan los documentos presentados y se entreguen los formularios necesarios para iniciar este proceso en contra del presidente del organismo, Andrés Fantoni. Estamos presentando una revocatoria con el incumplimiento de funciones. ¿Cuáles son esos argumentos? Nosotros desde el Observatorio de Control Ciudadano hace un año hemos presentado varias peticiones respecto a que se nos permita participar en el pleno que han sido omitidas, y a eso se suma pues Ecuador tiene autoridades prorrogadas en virtud de que no existe unos procesos céleres. Mónica Jaramillo, presidenta del observatorio, señala que el país no puede continuar con autoridades prorrogadas e inestabilidad institucional. Esto por la pasividad y cálculos políticos con los que al parecer estaría actuando el CPCCS. Tienen cálculos políticos, cálculos electorales. De nada ha servido sacar a la Liga Azul cuando actualmente no existe un avance. Para la ex vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, la responsabilidad de lo que está ocurriendo va más allá de una sola persona. No es solo el presidente, es el cuerpo colegiado. Muchas veces dentro del consejo no se ponen de acuerdo porque hay muchos consejeros que no son ciudadanos, sino son políticos disfrazados de ciudadanos y responden a alineamientos políticos. En todo caso, si el CNE admite la solicitud, los impulsores de la iniciativa deberán recolectar más de 1 millón de firmas a nivel nacional para que la revocatoria pueda prosperar. Vamos a levantar una base de voluntarios. Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, explicó que se pronunciará al respecto este miércoles, luego del pleno en el que se convocará a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, pero adelantó que están intentando torpedear los concursos. El acuerdo al que se llegue con Estados Unidos para la extradición de alias Fito definirá también el momento en el que el líder de los choneros cumplirá su pena en el país. Se espera que en las próximas horas el presidente de la Corte Nacional se pronuncie para que continúe el proceso. Ejecutar el proceso de extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, luego de que aceptó enfrentar a la justicia en los Estados Unidos, será cuestión de semanas. El proceso está en manos del presidente de la Corte Nacional, José Swing, quien deberá pronunciarse respecto a si la extradición es procedente o no. Yo entendería que se trata de unas horas o días, porque sencillamente lo único que le corresponde es revisar la petición formulada por los Estados Unidos, verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Tan solo 4 días antes de que se diera la audiencia en la que alias Fito aceptó el proceso, el presidente Swing se refirió al tema. Presumió que los tiempos de extradición en el país son cortos y que, tomando en cuenta la importancia de este proceso en particular, se tratará con celeridad. Por lo público que es el escenario, probablemente daremos mayor prioridad todavía que ello. Una vez que se cuente con el pronunciamiento desde la Corte Nacional, el siguiente actor será el presidente de la República, quien a través de su cuenta de X ha expresado su interés porque se concrete el proceso de extradición y quien determinará en base al acuerdo con los Estados Unidos si cumple primero su condena en el Ecuador o se pone pausa. Diferir o postergar la entrega a los Estados Unidos o que exista una entrega temporal o definitiva dependiendo del acuerdo que se tenga con el Estado requirente. Me parece que es un mensaje muy fuerte como Estado del afán de luchar contra el crimen organizado.
De acuerdo al abogado penalista Nino Casanelo, será importante observar lo que ocurra con Fito en el país requirente y los acuerdos a los que puede llegar a cambio de información. Que te va a permitir abrir nuevas líneas investigativas, nuevos casos para procesar. A cambio de eso, si bien tengo este conjunto de cargos, conversemos y damos una pena reducida. La extradición de Adolfo Macías Villamar es el primer proceso de extradición pasiva simplificada que se dará desde que entró en vigencia la reforma constitucional que permitió la extradición de nacionales luego de la consulta popular y referéndum de 2024. Existe otro proceso de extradición que está en etapa de apelación.